planteo que me hago es, y lo dice ahí Da Vinci, no es el código, sino qué digo cuando digo lo que digo. Es decir, estoy en una reunión de educadores y yo soy ingeniero agrónomo, puesto de educador, pero en realidad no soy especialista en educación, así que me van a perdonar algunas cosas, por lo cual tuve que recurrir al diccionario para tener idea de alguna definición de educación. Para mí, la educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimiento. Pero además, debo decir que la educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde nuevas generaciones, y lo marqué, adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. Y lo marqué básicamente porque estamos pensando qué va a pasar de acá a 15, 20 o 50 años. Para eso tenemos que pensar en este tema de educación y desarrollo. Dentro de todas las cosas que le critico a los yanquis, admiro que el Departamento de Estado planifica 25, 50 años adelante lo que pretende para su gente, para sus ciudadanos, y creo que nosotros tenemos que pensar de la misma forma. Es decir, hoy pensando en las generaciones que vienen. Hoy pensando en las generaciones que vienen. Por eso, el modelo que quiero presentar, voy a mostrar que existieron tres grandes revoluciones, desde la agrícola, donde el hombre hace más de 8.000 años dejó de ser cazador y recolector, a pasar a ser agricultor y se asentó en la tierra. La segunda revolución importante, o por lo menos que yo la tomo desde el punto de vista económico, tiene que ver con la revolución industrial, hace más de 250 años, donde el hombre empezó a poblar las ciudades, donde la tecnología hizo que se formaran grandes centros industriales, donde las ciudades empezaron a ser el 80% del territorio y el campo solamente el 20%. Y finalmente, la revolución de hoy, la revolución de la información y el conocimiento, la PC, la red global, la genética, la biotecnología. Y si se puede observar en la gráfica, las rayas son cada vez más pequeñas. Y eso significa que los cambios son cada vez más rápidos. Y en eso tenemos que pensar cuando pensamos qué educamos. Para estos cambios rápidos. Recién planteaba el señor que algunas cosas hace 100 años hoy son vigentes. Y algunas cosas hay que actualizarlas. Y evidentemente rápidos para no quedar fuera de la carretera. Estas tres cosas hoy se superponen. Cuando pensamos en procesos de desarrollo, normalmente pensamos qué papel juega el Estado. Y el papel que juega el Estado es intervenir en las zonas de producción para formar fuentes de trabajo sustentables, para promover aquellos sectores de mayor potencial de desarrollo, para fortalecer las cadenas productivas en circuitos integrados o para privilegiar los eslabones ubicados en el territorio que se trate, ya sea provincial o regional. Ahí dice políticas de desarrollo, y yo me ponía a analizar las políticas de desarrollo, y lo que observé rápidamente es que la mayoría de las políticas de desarrollo no tomaban en cuenta a los actores locales. La planificación se hacía desde un escritorio, normalmente de la gran ciudad, hacia el interior, pensando qué es lo que al interior le venía bien, sin consultar al interior y muchas veces en contra de los propios criterios de los locales en cada uno de los territorios que hablamos. Esa fue una de las primeras cosas diferentes que hemos visto del interior. Esa foto es justamente de un taller de planificación que hicimos en Colonia Carlos Pellegrini, una localidad muy pequeña al interior de mi provincia, quizás la más conocida de Estero Liberal, pero no la única. Tiene 800 habitantes, y ahí lo que manifiesto es que no existen de forma sistematizadas líneas de formación profesional claramente dirigidas a la capacitación de la población local para que puedan aprovechar los distintos recursos de la región y desarrollar lo que hoy se conoce como el capital social. El capital social es simplemente el conjunto de conocimientos e inversiones que tuvo una sociedad en su propio territorio. Ahí descubrimos en esa pequeña localidad que la gente que se vino de afuera a instalar hosterías quería que la gente allí progresara. ¿Pero progresara para qué? Para que sea la mucama que le hace las camas, para que sea la señora que le hace la comida,
para que sea el Señor que le lleva a pasear en la canoa. Es decir, otra vez, de afuera le venían a imponer un proyecto de desarrollo aún contra los criterios locales. El local no le interesa ser empleado de, quiere formarse para ser el patrón de sí mismo. Y esa es la idea y es el concepto que quisiera destacar. Lo que dice ahí es que parte de las políticas llevadas nunca fueron exitosas, salvo en aquellas localidades donde la formación profesional y las capacidades y destrezas de su trama social permitía capitalizar esos recursos y ese capital social. Por eso ese mapa que ven ahí es el ejemplo que se saca siempre cuando nos quiere mostrar una localidad exitosa en procesos de desarrollo local. Y nos muestran Rafaela en Santa Fe. Debe haber muchos santafesinos y seguramente lo saben bien. Si la formación profesional, si las capacidades locales fueron desarrolladas, se pueden utilizar los recursos locales. Si no, no. Es lo que decía recién el señor Roa. Mi madre es docente, hizo la secundaria en Concordia, por eso le preguntaba dónde era hoy, y ella me decía, las personas más inteligentes en Concordia elegían el Otto Kraus, que tenía todo lo que él decía, doble horario, exigencias superiores, pero en realidad muchas veces salían mejor preparados que los que elegíamos ser peritos mercantiles en nuestra propia localidad. Es decir, no teníamos muy claro qué es lo que planteábamos nosotros de lo que queríamos de nuestra educación. Este slide que ven ahora, lamentablemente, si pudieran apagar la luz van a ver mejor. Tiene distintas fotos la producción de mi provincia. Voy a hablar bien de lo que conozco. Y después hay una flecha que va y una flecha que vuelve, porque para hablar de educación y desarrollo necesariamente debemos pensar en los sistemas productivos que existen en el lugar que pienso desarrollar y las capacidades que se deben adquirir y tener para poder ser Rafaela Santa Fe. Es decir, por eso las fotos que ven en la segunda están distintas capacidades del tornero, el carpintero, el tractorista, pero también hay gente en una computadora, porque no debemos ignorar el progreso y toda la informatización que hoy es la tercera revolución que planteaba al principio. Lamentablemente, insisto, no se ve esa que hice recién, son torres eléctricas. En una charla en Mignet hace 4 años, un joven subsecretario, Daniel Katz, creo que era subsecretario de Políticas Económicas del Ministerio de Economía de la Nación, dijo que había 2 limitantes en el crecimiento de la Argentina. La primera limitante era la energía, y son las torres que planteo hoy. Y la segunda limitante son esas manos que vemos allí. Y dice abajo, plan jefes y jefas de hogar. En ese momento nos planteaba Katz en esa reunión, que seguramente alguno de acá tuvo presente, decía, hay 2 millones de jefas y jefes de hogar. Pero ¿saben cuál es el problema? El 66% no tiene la primaria terminada. El 18% no tiene la secundaria terminada. Entonces, las habilidades necesarias para acompañar la riqueza o el crecimiento no estaban dados en ese factor de la producción, como decimos los economistas, que es el trabajo. Y en una función de producción, es decir, cómo combino la tierra, el capital, el trabajo, lo que me limita es el elemento que está en desventaja. Y me limita el elemento de desventaja que son los recursos humanos, en este caso como materia especializada. Por eso quisiera presentar esa correlación que decía de sistemas productivos y recursos necesarios. Este mapa es un mapa que presentó el Ministerio de Economía hace unos 5 años. Teóricamente es el mapa productivo. Cada puntito y cada color representa en cada territorio los sistemas productivos. Es el primer dato que tenemos que tener, porque esta es la demanda de nuestras capacidades laborales. Esta es la demanda que tenemos los educadores de alguna forma, porque aunque no soy especialista en educación, soy educador, de pensar qué tenemos que formar y para qué. Cada uno de ustedes representa alguna de esas provincias y conocen cada provincia que significa la cadena del olivo en la zona cordillerana, o el arroz en Corrientes y Entre Ríos, o la ganadería en casi todo el territorio nacional. Pero también nosotros los economistas estudiamos para simplificar la realidad
juntando a esos sistemas económicos en bloques productivos. Lo que ven allí son los distintos bloques que nosotros dividimos en bloques de bienes y bloques de servicios. Es decir, en qué bloque se produce qué cadena, por ejemplo, trigo, arroz, cerveza, maíz, la famosa soja, que veremos más tarde, en el sector pecuario, bovino y bovino de carne y la industria necesaria. Somos en Corrientes la cuarta provincia productora de carne bovina y no tenemos casi industrias, tenemos una o dos industrias habilitadas a exportar. La mayoría de la producción de la región NEA se manda a Santa Fe, a Córdoba, donde se concentraron las industrias frigoríficas. Digo, hay que planificar, hay que pensar dónde está la producción, dónde está la cadena de valor y cómo empiezo a trabajar. La siguiente que está es la metal mecánica, el bloque metal mecánico, la cantidad de flechas que se entrecruzan. Es el bloque metal mecánico y construcción. Lo analizamos como un solo bloque y cada uno de los cuadritos que ven aquí significa capacidades laborales diferentes, especialidades. Está bien, soy tornero, pero ¿de qué? Soy especialista en ¿qué cosa? La que sigue, más regional, tiene que ver con los bosques nativos. Bosques que Corrientes no tiene casi, tiene solamente 300.000 hectáreas. Chaco 5 millones, Formosa 2 millones, Santiago del Estero lo que le va quedando del avance de la soja, lo mismo Salta, Tucumán. Por eso la famosa ley Bonazo de moratoria para no sigan talando bosques, ¿para qué? ¿Qué futuro? Lo vamos a ver más adelante. Lo que quería destacar simplemente con la Filmina es la cantidad de interrelaciones que existen y ahora vamos a ver la cadena de valor que significa ubicarse, en qué cuadrito nos ubicamos. Más cerca, somos la primera provincia forestal en bosques implantados. Se me enojarán los misioneros, pero es así hoy. Hoy tenemos más de 360.000 hectáreas de bosques implantados, básicamente pino y eucaliptus. Y eso tiene cierto tratamiento que está expresado en la cadena, o aserrado, o laminado, o tableros, muebles y envases, o va para celulosa fuera de la provincia. Podremos discutir si en un proceso de desarrollo deberíamos o no tener plantas de celulosa. La realidad no hay que negarla. Si es necesario, seguramente tendrás un condicionamiento, pero la realidad, y escuchen bien, no hay que negarle y vamos a ver más adelante. Este mapa que me suministró la Dirección de Bosque de la provincia pretende, y lamentablemente no van a ver, ahí ven, son, así adelante, tendría que poner. Ahí dice valor según destino de la madera cerrada del bosque. ¿Qué pasa con dotar un árbol? Dice el valor en dólares por kilo, pero simplemente para tener una moneda estable de comparación. El rollizo dice ahí lo que plantea, si ven, se aceleró, pero no importa. El rollizo, el kilo vale 0,04 dólares. Pero si pasamos madera cerrada que está abajo, el valor es 0,27 dólares el kilo. Casi 6 veces más, el 575%. Si pasamos a compensados, pasa 0,41. Después vienen remanufacturas, muebles, sin ser muebles de diseño, que es la silla final. Los muebles de diseño, el origen de esos rollizos que salen de la provincia, un 90% sin procesar, hay un 11.175%.